Bueno, pues vamos a tener tiempo para contestar preguntas porque solo, como todos los miércoles, tenemos la exposición de quién es quién en las mentiras y Elizabeth García Vilchis nos va a informar y luego ya abrimos para las preguntas y las respuestas. Con su permiso, señor presidente, hoy traemos 2 notas y una invitación. Una vez más, la refinería en Dos Bocas es objeto de campañas de mentiras. Desde hace 3 años son cotidianos los ataques en contra de la construcción de la refinería en Dos Bocas, Tabasco. Tan solo en esta sección se han documentado al menos 5 ocasiones en las que medios de comunicación como Reforma, Animal Político, El Universal y plataformas digitales han mentido sobre supuestas inundaciones en la construcción de la refinería Dos Bocas, uno de los proyectos que más molesta a la oposición. Por eso no extraña que la semana pasada el periódico Reforma, la revista Proceso, el Diario de Yucatán, entre otros, publicaron fotografías sobre la supuesta nueva inundación de la refinería. Aquí vemos las notas. En realidad se trató de una foto editada de la subestación que se construye en la refinería. La secretaria de Energía, Rocío Nale, publicó una fotografía del lugar para desmentir las versiones de la inundación. El diario señaló que se trataba de una fotografía tomada en el pasado. Sin embargo, la secretaria publicó otra foto estando en el sitio y donde claramente se ve que no había inundación, en el mismo lugar donde Reforma señalaba que sí había. Bueno, aquí mostramos 3 fotografías comparadas. Si me las pueden mostrar, por favor. En la primera vemos la fotografía de Reforma tomada de un área externa en las plantas de la refinería. En la foto 2 vemos el mismo ángulo desde el exterior y ahí se ve que no hay inundación. Y en la foto 3, que está en la parte inferior, es el mismo sitio pero tomado desde dentro de la refinería. Incluso se observa el edificio blanco al fondo, a la derecha, que es la salvaguarda de la Marina. Sí es verdad que se han presentado lluvias fuertes causadas por el Frente Frío número 22 y han provocado encharcamientos, pero no la inundación de la obra. Sin embargo, medios de comunicación y la oposición magnifican los hechos. Por eso, no faltaron las bromas en redes sociales sobre Margarita Zavala y Ricardo Anaya por difundir esta nota falsa. Así, un día sí y el otro también, políticos, legisladores, empresarios, académicos, periodistas, organizaciones no gubernamentales diseminan descalificaciones, mentiras y pronuncian sentencias casi apocalípticas porque el gobierno de México construye una refinería, la primera en más de 40 años, para buscar la autosuficiencia energética. Les compartimos un dato para el debate. Hacia 2025 en el mundo se van a construir 83 refinerías, la mayoría de ellas en Asia, Medio Oriente, según Global Data. La siguiente, por favor. Desde la semana pasada, la sección ¿Quién es quién en las mentiras de la semana abrió el espacio para que todos los ciudadanos comprometidos contra la infodemia y el derecho a la información veraz participen en este ejercicio. Esta última nota falsa fue enviada por el usuario Rafa Herrera 1983 a través de Twitter. Diputada lanza campaña de desinformación. La diputada de la oposición en la Ciudad de México, Luisa Gutiérrez Ureña, montó una campaña de desinformación a través de sus redes sociales, asegurando que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, hacen negocio vendiendo pruebas para la detección de COVID-19 en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez y las comparó en precios. Esta información es falsa. Ni el gobierno de México ni el de la Ciudad de México venden pruebas COVID. En la alcaldía Benito Juárez las pruebas tienen un valor de 700 pesos, según publicó el propio alcalde. Y bueno, invitamos a todas y a todos los ciudadanos a colaborar en esta sección denunciando notas falsas a través del Facebook ¿Quién es quién en las mentiras?, el Twitter QEQ Mentiras y al correo ¿Quién es quién en las mentiras? @gmail.com. Juntos combatimos la infodemia. Muchas gracias. Adelante. Luego una compañera, tú, otra compañera, tú y tú. Nada más se acuerdan, ¿no? Presidente, buenos días. Mi nombre es Miguel Velázquez. Soy reportero del periódico Publimetro y le quiero plantear 2 temas. El primero, presidente, ayer entró en operación en Ecatepec, en el Estado de México, este
en el circuito exterior mexiquense, este ponchallantas en la caseta de las Américas. Me gustaría preguntarle, presidente, si usted vio estas imágenes, ¿qué opina de esta situación? Lo que buscan es que los conductores paguen la caseta de 62 pesos para automóviles, pero también están buscando, o sea, dentro de este universo, el principal son los operadores de transporte público, las combis que pasan por ahí, y muchos de los conductores de las combis, pues, son las empresas las que no les dan el dinero para pagar las casetas, los tienen que pagar ellos de su bolsa, mientras que el conductor, bueno, el dueño de la combi se conforma con que le paguen su cuenta y ya. ¿Vio estas imágenes, presidente? ¿Qué opina usted de esta situación? Pues no tengo información, no he visto la noticia, pero vamos a indagar y a ver de qué se trata y vamos a tomar una postura. Es en el Estado de México. Sí, es en Ecatepec, en el Estado de México. A los usuarios que no pagan la caseta, que avientan la pluma tal cual, ahora hay un sistema, un dispositivo que si no pagan la caseta, metros más adelante salen unas púas del suelo y les ponchan las llantas. Bueno, pues vamos a ver. ¿Y la caseta es? Del circuito exterior mexiquense, en las Américas. Pues vamos a pedir información sobre eso. Muchas gracias, presidente. En este mismo tema, también usuarios han reportado a Publimetro que continúa la toma de casetas en otras carreteras del país. Me gustaría preguntarle, presidente, si qué esfuerzos están haciendo en este combate a la toma de casetas y pues qué resultados ha habido, presidente. Pues se ha avanzado mucho, ya no hay estas tomas o se han reducido, están en lo mínimo. Mañana, como lo hacemos todos los días 20 de cada mes, se va a dar el informe sobre seguridad en el país y siempre se da a conocer cuál es la situación en las casetas. Se han logrado ahorros importantísimos desde que se echó a andar un plan para que se liberaran estas casetas que estaban tomadas. Habían grupos que obtenían ingresos por mantener estas casetas, pero ya eso no sucede y mañana se va a informar. Y estamos hablando de ahorros de miles de millones de pesos. Nosotros desde el principio dijimos de que íbamos a erradicar, íbamos a desterrar la corrupción de arriba para abajo, entre otras cosas para tener autoridad, porque lo que sucedía era de que como robaban arriba, se dedicaban a eso, a saquear, y bastante, al grado de que engañaban, haciéndonos creer de que la corrupción era la mordida, o que solamente la mordida era corrupción, lo que hacía el agente de tránsito, el servidor público en la ventanilla, el mismo ciudadano, los supuestos organismos para combatir la corrupción hacían encuestas donde colocaban en los distintos países, en lugares públicos, carteras y ponían en la cartera la identificación de la persona. Entonces, si no hablaban al dueño de la cartera para devolvérsela, pues era un acto de corrupción. Entonces, así sacaban sus conclusiones y decían, este país es corrupto o más corrupto, ¿no?, que otros por el comportamiento de los ciudadanos, o la corrupción se limitaba a cuestionar, decía yo, a servidores de abajo. Y los de arriba, que se dedicaban a saquear, ni siquiera perdían su respetabilidad. Esa era la corrupción mayor que existía. Entonces, ahora pues es completamente distinto, es no permitir la corrupción, ni arriba ni abajo, porque el que se dedicaba a el huachicol en los pueblos decía, ¿cómo no voy yo a pinchar un tubo, un ducto, a tener una toma clandestina si los de arriba se están robando el dinero del presupuesto? Ahora no, podemos decir, tú no puedes, no debes dedicarte a actividades ilícitas porque ya el gobierno no permite, no tolera la corrupción. Presidente. Entonces lo mismo del huachicol era las casetas, las tomaban y esa era la idea que prevalecía. Incluso en el mismo gobierno, siempre hemos hablado de eso, de que alguien tenía un bien a su cargo, un bien público, un vehículo,
y no lo cuidaba. Si habían baches, pues pasaba a toda velocidad porque no era de él. ¿Y qué tenía él que estar cuidando? Lo del gobierno. Esa era la mentalidad. Pues no, porque nosotros somos servidores públicos y son bienes de todos, son bienes del pueblo, y no permitir la corrupción. Entonces mañana vamos a informar, y si es muchísimo lo que se ahorra al permitir los ingresos en las autopistas, en las casetas. Hasta hace un año todas las casetas de Nayarit estaban tomadas, todas las de Sinaloa, todas las casetas de Sonora tomadas, y desde luego aquí las de Cuernavaca, las de Pachuca, y ya todo eso se ha ido corrigiendo y la gente lo ha entendido bien. Yo les agradezco mucho porque nos estamos portando bien todos, porque queremos una sociedad mejor y todos ayudamos. Presidente, lo que nos comentan es que, por ejemplo, estos casos siguen ocurriendo, por ejemplo, en la Autopista del Sol. Preguntarle si se reforzaría para este año el plan, que el programa que se está realizando. Últimamente es esa autopista, en efecto, en donde han habido más tomas de casetas, pero en el resto ya no prevalece este problema que heredamos, que encontramos y ya se resolvió, pero mañana de todas maneras vamos a informar. Muchas gracias, presidente. Y en un último tema me gustaría preguntarle, hoy Publimetro informa que al menos 5 millones de alumnos de educación básica dejaron la escuela desde que empezó la pandemia. Estamos hablando de niñas, niños, adolescentes que dejaron las clases por diversas afectaciones, no solamente por el tema de contagios. 5 millones. No, sí han habido, ¿no?, quienes por la pandemia no han asistido a clases, pero no en esa cantidad, ¿no? Precisamente me gustaría preguntarle, presidente, ¿qué informe tiene usted sobre el rezago educativo que ha provocado la pandemia y también qué estrategias se están realizando para recuperar pues justamente a los niños que regresan a sus clases? Ayer se habló de eso, ayer se habló de ¿por qué no ponemos el informe de ayer solo de cuántos estudiantes, cuántos alumnos y cuántas escuelas están cerradas, el porcentaje? Estos son 18 millones, ¿no? Estas son las escuelas abiertas. Escuelas cerradas, a ver, y el porcentaje. Y ojalá nos cuidemos a los niños, pero si no tienen síntomas hay que llevarlos a la escuela. Y en las escuelas se está llevando a cabo un protocolo y estamos pendientes. ¿No tienes cuántas? 259 cerradas por el contagio. Entonces no llega a esa cantidad. Y ojalá sigamos participando con las clases presenciales. Ya hasta celebro de que la UNAM dio a conocer que va a empezar a analizar, va a empezar a revisar si conviene el regreso a clases presenciales. Ya es un avance, ya es un avance. A veces no son buenas las comparaciones, pero sí ayuda a entender ciertas cosas. Y además, pues vivimos en tiempos de democracia, en donde tenemos que debatir. Miren, hasta en los tiempos más difíciles de la pandemia, no dejaron los del colegio militar de impartir clases. No se cerraron los planteles, cuidaron con un protocolo de salud y no se interrumpieron las clases. No estamos hablando de ahora, sino de todo el tiempo. Y no hubo problemas mayores, se cuidó a los alumnos. Sin embargo, los opositores, los conservadores, no querían que se regresara a clases presenciales. Imagínense el atraso para el país, el daño para los niños, para los estudiantes, encerrados, sometidos a los aparatos electrónicos, con todos esos contenidos tóxicos, promotores de violencia, pero hasta por cuestiones de salud, cuánto tiempo sentados ahí, inactivos, todo el daño que eso ocasiona. Además, la falta de la convivencia, de la comunicación, porque la escuela no es nada más el lugar en donde se enseña o se aprende. La escuela es más que eso. La educación se adquiere a partir de la convivencia con otros alumnos, amigos, niñas, niños, adolescentes. Es una convivencia donde participa la maestra, donde participa el maestro. Todo eso es enseñanza, es socializar los problemas. Hay veces que los niños tienen problemas en sus casas
casas y dónde encuentran consuelo, dónde son apoyados, dónde reciben solidaridad, en la escuela, con otros alumnos, con sus amigos, la maestra, el maestro. Es muy importante esa convivencia. Eso no se puede sustituir por un aparato. No es lo mismo. Entonces tenemos que avanzar. Nosotros por esa campaña fuimos muy respetuosos y siempre ha sido voluntario, nunca se ha impuesto nada, es convencer, persuadir, no imponer nada, pero tenemos que argumentar, no decir el contagio ahora es terrible, ¿no? Y cerremos las escuelas. ¿No? Y los que ya se están animando en la UNAM que digan pues siempre no, vamos a seguir así. Entonces, estamos pendientes. Afortunadamente, no hemos tenido problemas mayores de salud, sobre todo en los niños, en adolescentes. Y estamos todos los días cuidando y protegiendo al pueblo. Entonces, eso. Pero te vamos a dar el dato exacto, ¿no? De cuántas escuelas se han cerrado y cuántas se abrieron, cuántas se han cerrado y temporalmente y se vuelven a abrir solo porque son varios los niños, niñas con contagio. Ya las maestras, ya los maestros, los directores tienen ya un sistema bastante eficaz. Y los padres, si hay una niña, un niño con síntomas, pues no hay que mandarlo, no hay que llevarlo a la escuela. Muy bien. ¿Quién sigue? ¿Qué tal? Buenos días a todos. Buenos días, presidente. Angélica Guerrero, del periódico La Razón. A raíz de estos nombramientos que hizo sobre cónsules y sobre embajadores, quería preguntarle cómo va la ratificación de Quirino Ordaz como embajador de España y cuál es la relación que se tiene en estos momentos con ese país. Se hablaba de algunas diferencias de parte del gobierno español. No sé si nos pudiera comentar, por favor, presidente. Pues va bien, es un proceso, tarda, pero no ha habido ninguna notificación del gobierno de España de que no acepten a Quirino Ordaz como embajador. Yo creo que ya en unos días más se va a dar el beneplácito. No hay ningún motivo para que no se acepte. Claro, nuestros adversarios quisieran que nos rechazaran nuestra propuesta, ¿no? Que hubiese pleito con el gobierno español. Pues no, están bien las relaciones. Están bien las relaciones. Hubo discrepancias, las sigue habiendo, bueno, porque se trata de naciones libres, independientes, soberanas, sobre todo porque no aceptaron ofrecer una disculpa para reiniciar una etapa nueva. Todo esto por las conmemoraciones del año pasado, los 500 años de independencia, por 200 años de independencia, los 500 años de la invasión, la toma de Tenochtitlán y los abusos que se cometieron. Y nosotros estamos planteando de que se ofrecieran disculpas, como lo hemos hecho nosotros, para reiniciar una nueva etapa de reconciliación, de más cercanía, de hermandad. Pero lo tomaron a mal, ni siquiera me respondieron la carta. Sin embargo, pues eso ya pasó, cada quien que asuma su responsabilidad. Yo pienso que eso pudo ayudar mucho. Es muy importante el perdón y ya se ha hecho en otros casos y merecían los pueblos originarios una disculpa. No hubo entendimiento en eso. También ha habido diferencias porque lo cierto es de dominio público. Era más que estrecha la relación del gobierno de España con el gobierno de México durante los sexenios del periodo neoliberal. Las empresas españolas hacían lo que querían. Nos veían como tierra de conquista. Se llevó a cabo una especie de segunda conquista. Y entonces ya eso ya no se permite, no aceptamos. Yo creo que el pueblo español nos entiende bien porque ellos no aceptarían que otro país o empresas de otros países llegaran a saquear, a robar, como sucedió durante el gobierno de Fox, de Calderón, de Peña Nieto. Hay pruebas, pero abundantes, de Repsol, de OHL, la empresa esta eléctrica española, Iberdrola, pues es la empresa monopólica del país, surgida durante el periodo neoliberal, con concesiones, incluso hasta con abiertas violaciones a la ley, aún que fueron beneficiadas con la llamada reforma energética y se les dieron privilegios. Además de eso, incumplen o violan los ordenamientos legales. Por ejemplo, crearon las llamadas sociedades de autoabasto
autoabasto. Y se supone que una sociedad de autoabasto es eso. Se tiene una planta, se genera energía para que esa energía sea usada por la empresa dueña de la termoeléctrica o de los generadores de energía eólica, pero no es autoabasto. Venden como si fuese la Comisión Federal de Electricidad y eso está prohibido. Venden la energía. Entonces es todo lo que queremos corregir con la reforma eléctrica, que no se violen las leyes, que no se engañe de que producen su energía y que por eso los OXXOs reciben energía eléctrica más barata que los usuarios en el consumo doméstico, las familias que pagan más, porque si están en estas sociedades de autoabasto no pagan la transmisión o no pagan cuando sus ventiladores para generar energía con aire, con viento, están parados porque no todo el tiempo hay viento, como no todo el tiempo hay sol. Entonces, cuando no hay viento, cuando no hay sol, entran las plantas de la Comisión Federal de Electricidad a reforzar y eso no lo pagan. Eso lo paga el pueblo, es subsidio. Entonces, hemos tenido con estas empresas esas diferencias, pero nada grave. De ahí que no creo que haya problema para que acepten nuestra propuesta y le den el beneplácito a Quirino Ordaz. Gracias, presidente. La última pregunta. A propósito de esta polémica que ha surgido a raíz de los nombramientos que se dieron a conocer el lunes, quisiera preguntarle si usted ya tuvo contacto específicamente con estos 3 nombramientos de los que se causó mucha polémica, es decir, con los 2 exgobernadores priistas y con el historiador Salmerón. No, yo hablé con ellos en su momento y le encargué a la Secretaría de Relaciones Exteriores que estableciera comunicación y que se iniciaran los trámites, nada más. Pero son nuestras propuestas. El Senado va a decidir sobre esto. Buenos días, presidente. Hans Salazar de Noticiero en Redes. Preguntarle, presidente, si usted está enterado de que en las tandas de bienestar, usted ya se le había preguntado en esta conferencia respecto al presupuesto destinado, que finalmente se ha decidido que sea revolvente para poder seguir funcionando este esquema de apoyo a la gente tiene que sus negocios, la necesidad, el apoyo, el fomento. Sin embargo, hemos estado investigando este tema de cómo funciona y cómo va a continuar este programa, que es uno de sus compromisos básicos de su gobierno. Aquí el punto, presidente, que hemos encontrado y hemos estado entrevistando incluso a personal que no se cuenta ya actualmente, es decir, al quitarle el presupuesto y dejarlo con el propio recurso que se regresa, que se paga en este esquema, se dejó sin el recurso para el pago del personal operativo. Es decir, la gente que venía operando, que tampoco es un número extraordinario, es un número considerable porque es para todo el país. Sin embargo, actualmente se ha dejado no solo sin empleo a este personal, sino además ya no hay quien opere directamente este programa. ¿Ya usted está enterado al respecto? ¿Se corregiría o ya se corrigió este tema, presidente? Sería mi primer pregunta. Ya se está viendo. Ya tuvimos una reunión para ver todos los créditos que se han otorgado, ver cómo están funcionando, créditos a la palabra que se han entregado a pequeñas empresas, talleres, a la gente que necesita de apoyo de estos créditos. Y también las tandas para el bienestar. Ellos han tenido una buena recuperación y tienen fondos. Lo que tú estás planteando es el grupo que opera. Así es, Lo que queremos buscar es que se maneje el programa con poco personal y que nos ayuden de otras dependencias, porque no queremos que crezca el aparato burocrático, que tengamos promotores para adultos mayores, promotores para niñas, niños con discapacidad, promotores para Sembrando Vida, promotores para las becas, promotores para la escuela es nuestra, promotores para los créditos a la palabra, no, estamos integrando ahora el centro de integración de todos los programas físicamente va a ser la sucursal del Banco del Bienestar. Y entonces, que los servidores de la nación, que también son bastantes, entre todos se ayuden y que todos sepan de los distintos programas que Rocío Mejía, que es la de
sí, pero ella es la que tiene que ver con tandas. Tenga su equipo de promotores. ¿Cómo se llama la compañera de la escuela es nuestra? Pamela, que es buenísima, tiene que entregar apoyos a 60,000 escuelas hasta ahora. Y vamos a seguir avanzando. Tenga también que Marat, que se hace cargo de Jóvenes Construyendo el Futuro, sus promotores, su equipo. Que Abraham, que el encargado de las becas. Lo mismo que en Bienestar. Ariana, ¿no? Adultos mayores y discapacidad, y también en bienestar el equipo para Sembrando Vida, que la coordinación de los programas tenga también, como hay los servidores de la nación, todos ayudan, porque hemos logrado vacunar a millones de personas, porque todos ellos han estado ayudando. Aprovecho para agradecerles, pero no hay que sectarizarnos, nada de sectas, nada de que este es mi equipo, nada de que estos son mis promotores, nada de que esta es mi agenda, nada de eso. Es el gobierno de la República, res pública, el gobierno de la cosa pública, es de todos y tenemos un objetivo: transformar a México en beneficio del pueblo. A veces cuesta mucho unir todos los esfuerzos, sumar todas las voluntades en una sola dirección. No es que cada quien tiene su agenda o su grupo, para decirlo de manera más exagerada, su secta. No, todos. ¿Por qué hemos avanzado a pesar de lo complejo del problema de la inseguridad? Porque todos juntos estamos trabajando. Defensa, Marina, Seguridad Pública, Guardia Nacional, Gobernación, todos juntos. Ahora nos reunimos como todos los días a las 6 de la mañana y ahí estaba el general secretario, el almirante secretario, y Adán Augusto, secretario de Gobernación, y Rosa Isela Rodríguez, y también Marcelo Ebrard, y la consejera jurídica, y todos juntos. Es un poco una reflexión para que se entienda, pues, de que no es solo una dependencia o un programa, y que se explique que estamos trabajando de manera conjunta. Y además no queremos intermediarios, no queremos que vaya el promotor, se le deba al promotor el que entregue el crédito. Queremos que sea la misma gente, que tengan una tarjeta, que no hay intermediación ni del gobierno ni de las organizaciones sociales o de las organizaciones no gubernamentales o de la llamada sociedad civil, porque todo era así antes y al final no le llegaba el apoyo a la gente. Y saben que agarraban a muchos promotores de esos para campañas, los contrataban supuestamente para promoción de salud, como promotores de salud, y terminaban siendo promotores electorales para ayudar a los partidos. Entonces es distinto. Y ya lo estamos viendo. Ya lo estamos viendo. Y ese programa es muy bueno y tiene presupuesto, tiene cerca de 2,000 millones y se van a entregar más apoyos. ¿Estas 75 personas se reintegrarían a todo este esquema que ustedes Es que hay que ver, okay. Van a revisar. Sí, okay. Porque lo que tenemos que buscar es cuidar. El gobierno antes estaba ensimismado. Todo el presupuesto se lo tragaba el mismo gobierno, se gastaba en el mismo gobierno. Y ahora no es así. Ahora procuramos que del presupuesto se destine lo básico para el gobierno y que la mayor parte se libere para la gente. Y como no se puede hablar sin autoridad moral, se debe de predicar con el ejemplo. Es el caso de la presidencia, que ya lo he planteado en otras ocasiones. Por eso me extraña lo del INE. Porque cuando yo llegué a la presidencia, el presupuesto que ejercieron en el 2018 fue de 3,600 millones de pesos. 3,600 millones de pesos. En el 18, el último año del presidente Peña. Y el año pasado, el presupuesto que ejercimos en la presidencia fue de 600 millones. 3,000 millones menos. Y no lo hicimos mejor, pero tampoco lo hicimos peor. Eso es lo que le decimos al INE. ¿Cómo no vas a poder ahorrar? Pero pues no compramos vehículos nuevos, no hay atención médica privada para los altos funcionarios públicos, no hay caja de ahorro especial, no tenemos los sueldos que tenían antes. Seguro privado. Entonces, no hay, ¿cómo se llama? Los que cobran sin trabajar.
aviadores. Entonces todo esto nos ha permitido pues ahorrar y eso es lo que se tiene que tomar en cuenta. Segunda pregunta, presidente. ¿Qué información hay respecto a las tiendas del ISSSTE que se les llama Superiste? El tema es que en los años de los sexenios pasados se fueron desahuciando estas tiendas, fueron eliminando, llegó a haber incluso más de 300 tiendas donde contaban con farmacia, como un supermercado finalmente. Esto es lo que funcionaba y para mucha gente pues este era un alivio porque también había el precio más accesible. Es un esquema similar a lo que también todavía subsisten en algunas tiendas Liconza y todo este esquema de que se tenía para que mucha gente tuviera el acceso a este tipo de tiendas. Hasta donde hemos estado checando, investigando, quedan menos de 100 tiendas, pero nos hemos dado una vuelta, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, hay una en Cuapa, donde pues se empieza a ver un poco de movimiento, hay personal. Lo que tenemos de información es de que incluso por las tiendas, por la operación misma, de las que todavía subsisten en el país, es de 2 millones de pesos aproximadamente por la operación de estas. Hablando del personal, hablando de toda esta movilidad que tiene que haber, los estacionamientos están de estas tiendas pues subutilizados porque no hay prácticamente gente que vaya. Y le preguntaría en este esquema, en este momento que además se ha implementado el quién es quién en los precios, en todo este esquema también de Segalmex, de la distribución, de la compra directa a los productores, ¿por qué no utilizar estos esquemas? Incluso, por ejemplo, en la de Cuapa nos encontramos que está un módulo de INAPAM, por ejemplo, donde la gente va y se registra, tiene esa posibilidad. Tan casi no hay gente que, pues, la gente desconoce de estos servicios y preguntarle con esto, ¿por qué no integrarlos a un esquema y rescatarlos precisamente en este momento con todo esto de los productos? Porque productos hay, nada más que habría que ver si esta cadena de tiendas, incluidas otras como Liconza, pudieran transformarse, no sé, en tiendas del bienestar o qué sé yo, las propias farmacias de estos lugares, bancos del bienestar que estuvieran implementadas en estas tiendas, porque seguramente si no se llega a ciertos esquemas en este planteamiento de gobierno de políticas públicas, probablemente estas se van a vender, se van a privatizar, etcétera. Yo preguntarle al presidente si aquí hay algún esquema en particular o pudiera retomar un plan de estos. Y por último, preguntarle también rápidamente sobre esta actitud que ha tenido el gobernador de Nuevo León y su esposa. El tema es delicado porque se ha utilizado un bebé prácticamente para likes, para las redes sociales. Seguramente usted está enterado porque esto ha sido muy mediatizado. El punto aquí es que ya entraron diversas ONGs, pero principalmente el DIF nacional. El DIF nacional que está planteando que pues los protocolos no fueron los correctos, plantea concretamente este tipo de, pues prácticamente la utilización, la cosificación de un bebé, que es muy delicado. Y yo preguntarle, presidente, al respecto, yo sé que el DIF nacional ya se expresó, de hecho ya ha publicado expresión al respecto, pero ¿qué es lo que usted observa de este tipo de actos? Porque si se permite ahorita y no se hay un tipo de, por lo menos, de advertencia, ¿cuál es el riesgo? ¿Qué es lo que sigue? Porque esto ha indignado a mucha gente, por eso se lo pregunto. Estas dos serían mis preguntas finales, bueno, presidente, le agradezco. Acerca de las tiendas del ISSSTE se está haciendo un análisis. Lo cierto es que todo quedó en ruinas. Ojalá y nuestros adversarios aceptaran eso. Dejaron al gobierno en condiciones lamentables porque se dedicaban a robar. No les importaba el que funcionara bien el gobierno, el que el gobierno sirviera al pueblo. Todo eran intereses y no solo de empresas y de los llamados hombres de negocios y de los altos funcionarios, también de dirigentes sindicales y de malos funcionarios públicos, ni me atrevería a decir servidores públicos, gente que se dedicaba a medrar, a robar. Sí, el caso de las tiendas, sí. Hay que estar subsidiando muchísimo dinero para mantenerlas. Tengo que hacer un análisis si eso es conveniente, si ayuda a los trabajadores realmente, y si mantenemos ese subsidio o buscamos un mecanismo de otro tipo para ayudar a los trabajadores a que puedan comprar sus alimentos, sus mercancías a precios
precios justos. Pero son de las cosas que tenemos pendientes, pero se pierde dinero, o sea, para decirlo así, y es general. Entonces ya estamos tratando el tema y vamos a tomar una decisión. Pero a eso nos hemos dedicado mucho, a enderezar entuertos. Acabamos de terminar ahora, me da mucho gusto porque mañana ya vamos a tener una reunión y nos vamos a ahorrar como 1,000 millones porque se logró un acuerdo con las empresas que recibieron contratos para darle mantenimiento a las carreteras y hay una rebaja y ese dinero lo vamos a utilizar, que van a ser como 3,000 millones en estos 3 años que faltan de mi gobierno, si así lo decide la gente, para la montaña de Guerrero. Va a tener la montaña, los pueblos de la montaña van a tener presupuesto para sus caminos, pero así es todo, ¿no? Como lo de Oaxaca, sí, pero para la montaña ya tenemos el recurso, ya lo conseguimos. Entonces tenemos que ver esto de las haciendas para resolverlo, ayudar a los trabajadores, pero al mismo tiempo que no sea oneroso, porque es presupuesto público, es dinero de todos. Estamos haciendo ya una revisión sobre eso, porque imagínense el ISSSTE, nada más pónganse a pensar, a ver los jóvenes, quienes han sido directores del ISSSTE, y la mayoría millonarios, los que han salido de ahí, pero con muchísimo dinero. Ustedes ven una casa de un ex director del ISSSTE y dicen, ¿qué es esto? O sea, una mansión con muelles para yates y departamentos en el extranjero. Pues así eran, bueno, hasta los líderes sindicales. Como un dirigente de una organización de trabajadores vive en una mansión y tiene departamentos en el extranjero. Pues esa era la corrupción que imperaba. Hay por ahí una leyenda que a lo mejor los que participan en las redes nos ayudan, que me gustó mucho, un texto que dice, el problema no es que roben, el problema es que haya gente que avale y que vea bien la corrupción. Estoy seguro que va a salir, pero está la frase muy buena. Entonces tenemos que ir cambiando todo esto. Vamos a seguir avanzando con ese propósito. Cero corrupción, cero impunidad. Lo de Nuevo León, pues eso tiene que ver con la decisión de los ciudadanos, de la gente. No debe de haber también propósitos politiqueros. Me llama la atención que el Reforma ahora está cuestionando al gobernador de Nuevo León. ¿Qué pasó ahí? Si antes no estaban así las cosas. Y me hizo recordar, porque yo no odio, pero no olvido, cuando impulsaron al gobernador anterior, los del Reforma, y como a los 6 meses, 1 año, en contra, ya cuando estaba de gobernador. Como dicen en mi pueblo, por algo será. Pero es algo parecido, o sea, entonces nosotros no nos vamos a pelear, que cada quien haga su juicio, que actuemos con criterio. Yo estoy muy contento porque estoy percibiendo el cambio de mentalidad en nuestro pueblo, como nunca. El pueblo de México es de los más politizados del mundo. Son millones de mujeres y hombres conscientes. Ese es el verdadero cambio. Y debemos de sentirnos orgullosos, todos. Antes no había polémica sobre ningún tema. Ahora todo se cuestiona, hay escrutinio público, se ejercen a plenitud las libertades, no hay censura, no se persigue a nadie, no tienen miedo nadie, hasta insultan al presidente. Antes no se podía tocar al intocable. Me da muchísimo gusto el que estemos avanzando en el ejercicio de nuestras libertades y que pues también vayamos aprendiendo a autolimitarnos nosotros mismos, o sea, que nadie nos imponga nada, que no nos censuren, que no nos digan qué está bien o qué está mal, sino que nosotros mismos tengamos nuestra frontera y saber hasta dónde podemos llegar para no afectar a otros, pero ese proceso es muy importante en México. Entonces hay que esperar. Me llama la atención esto del Reforma, ¿no? Porque de repente un viraje, ¿no? Y un cambio por completo de guardar silencio, incluso hasta de apoyar a ser opositores. ¿Quién sigue? Ándale. Luego Sara, que tiene tiempo que no
pregunta. Buenos días, señor presidente. Buenos días, licenciada Elizabeth. Eduardo Esquivel Ancona, SDP Noticias. Mi primera pregunta sería, señor presidente, hace unas semanas la Secretaría de Hacienda envió un comunicado para una reestructuración de Pemex y dio 3.500 millones de dólares para esta reestructuración, que no se va a ahorrar Pemex alrededor de 10.000 millones de dólares. Pero me llamó la atención en el comunicado que hizo la Secretaría de Hacienda que hay un nuevo esquema de negocios de Pemex que están impulsando y en el cual se contempla la coinversión de proyectos de exploración y extracción. ¿En qué consisten estos proyectos de coinversión? O sea, me imagino que van a ser muy diferentes a como estaba en la reforma energética del 2013, ¿no? Entonces me gustaría saber cómo se integrarán estos proyectos al nuevo esquema de Pemex. Bueno, no sé si ya el director de Pemex y la secretaria de Energía expusieron los 10 puntos, sí, ¿verdad? Es que ahí viene la política de exploración y de producción de Pemex, es uno de los puntos, y seguramente Hacienda está sosteniendo que se mantienen los contratos que se otorgaron cuando la reforma energética. Esto es la entrega de los bloques para la exploración y la producción de petróleo a empresas particulares. Es posible que a eso se refiere Hacienda. A ver si está lo de exploración y producción. Es uno de los puntos. O a lo mejor no lo contempla porque el uno, esa es reserva. Esta es reserva, es cómo estamos en reservas y cómo recibimos y cómo vamos a... Lo segundo es producción. A ver. No, es el segundo. Esto es producción, pero lo que tú planteas, esto es para refinar. Lo que tú estás planteando es inversión en producción. Son los contratos que existen. No va a haber un nuevo esquema. No, porque si acaso podría resolverse un problema que tenemos de unos campos de producción de gas en el Golfo, que se invirtió bastante. ¿Se acuerdan cuando hablaban de las aguas profundas? Entonces se invirtió en perforación para la extracción de gas en frente de Coatzacoalcos, en el Golfo. Se hicieron plataformas y de repente detuvieron la inversión. Pero hay enterrados muchos recursos. ¿Por qué la detuvieron? Porque llegaron a la conclusión de que no era rentable, porque se cayeron los precios del gas en ese entonces y apostaron más a la compra del gas en Estados Unidos. Entonces eso quedó inconcluso y nosotros estamos buscando la forma de rehabilitar esas plataformas. Y sí, solo lo podríamos hacer con inversión privada, en sociedad, buscando que tengamos nosotros mayoría y andamos buscando un acuerdo con empresas particulares. Es el único caso, porque no nos gustaría que toda esa inversión quedara tirada, se convirtiera en chatarra. De todas formas, hay que procurar un subsidio fiscal para que sea rentable. Son de esas malas inversiones que hicieron, como la de los gasoductos, que buenos negocios para las empresas, malos negocios para la hacienda pública, o la coquizadora de Tula, que la dejaron a la mitad. Ya la reiniciamos, pero va a requerir una inversión de 2.000 millones de dólares. Y ahí solo Pemex. Ahí ya está Pemex, sí. Ahí ya se reiniciaron los trabajos. Eso estaba muy emproblemado, porque ahí estuvo Odebrecht y habían denuncias y muchos problemas administrativos. Se resolvieron y ya se reinició la obra, porque ya se habían invertido alrededor de 2.000 millones de dólares. Entonces no era cuestión de dejar tirada la obra también para que se convirtiera en chatarra, sino reiniciarla, y ya se reinició, y para finales del año próximo vamos a terminarla, y esto nos ayuda a tener más combustible y a no producir tanto combustible. Entonces
de ese tipo de obras así, es esta la que sí nos importa, buscar inversión privada para asociarla con Pemex. Es lo único. Y lo otro es mantener los acuerdos, los contratos que se suscribieron cuando la reforma energética, que ya hemos hablado de que se suscribieron o se entregaron 110 contratos y están produciendo uno, creo que dos, de 110. ¿Se acuerda cómo decían de que iba a haber mucha producción de petróleo, que si se entregaban estos bloques, ¿no?, para empresas particulares? Pues no, lo que hicieron, eso no lo voy a dejar de decir, fue vender, entregaron las concesiones y empezaron a venderlas y se creó un mercado negro de acciones, empresas que estaban asociadas, hasta mexicanas con estadounidenses. De repente la estadounidense, aunque parezca increíble, le vendió sus acciones a una empresa rusa, porque ese poderoso caballero don dinero no siempre se detiene o lo detienen las ideologías. Negocio es negocio, dicen business, business, pero así es esto, ¿no? Entonces es probable que a eso se refiere la Hacienda. De todas maneras voy a pedir información. En una segunda pregunta, señor presidente, el día de ayer trascendió, yo no lo sabía, que el expresidente Ernesto Zedillo no solo es miembro del Consejo de Kansas City de los ferrocarriles, sino también es integrante de la mesa directiva de Citigroup desde el 2011, y en esta posición ha ganado casi $3 millones en 10 años, una cantidad exorbitante. Hay que recordar que este expresidente también tiene una pensión del Banco de México por casi 150,000 pesos al mes. Y entonces yo, que siendo miembro del Consejo de Kansas City, pues fue cuando se litigó todo esto que hablamos la semana pasada, de que el gobierno de México tuvo que entregar 12,500 millones de pesos, más de 1,200 millones de dólares al tipo de cambio de esa época, a Kansas City, ¿no? Más de lo que les costó a Kansas City la concesión. Entonces yo quisiera saber, ¿no habrá un conflicto de intereses de este expresidente al ser socio que hace negocios con el gobierno de México y le dan concesiones y operar un banco? No está haciendo un conflicto de intereses, una transgresión de la ley. Lo que hay es una inmoralidad, ¿no?, un hecho completamente inmoral. Legalmente no había ninguna norma. Ahora sí, me gustaría que en la ley de austeridad, a ver, búsquenla, lo que se establece precisamente para remediar este problema. Recordando, porque ni modo que los medios de información convencionales, no todos, no, pero la mayoría no hablan de estos temas. No encuentra uno nada, ningún articulista. A lo mejor algunos, ¿no?, donde veo que hay más análisis, más reflexión, es en las redes, pero los medios de comunicación convencionales no tocan estos temas, porque ellos están implicados, porque ellos sirvieron para legitimar todas estas arbitrariedades, sobre todo con su silencio, porque ustedes creen que en los medios de comunicación, en los periódicos, en el Reforma, en el Universal, en las estaciones de radio, las televisoras, se cuestionó cuando Zedillo entrega los ferrocarriles nacionales a 2 empresas extranjeras y termina su mandato y se va a trabajar a una de estas empresas? ¿Creen ustedes que se cuestionó eso en su momento? Nada. Si por eso estamos viviendo un momento estelar en la vida pública del país, porque ahora sale todo, se ventila todo, pero antes era como la consigna para el vasallo, obedecer y callar. No solo fue el que entregó los ferrocarriles, rescata a los bancos, rescata a Banamex, entre otros. Y luego de que los rescata y se vende Banamex a Citigroup, se va a trabajar a Citigroup. Y el encargado del rescate del FOBAPROA pasa a formar parte de Citigroup. Pero esto lo hace también Calderón.
que se va de consejero de Odebrecht. No, Iberdrola. Él llega a ser director de energía en el gobierno de Fox, luego presidente. Iberdrola se apodera de todo el mercado eléctrico, sobre todo lo que tiene que ver con el abasto a mayoristas, se apoderan. Yo les puedo decir, la Comisión Federal de Electricidad no tiene clientes en el sector empresarial de Nuevo León. ¿Quién domina toda la venta de energía al sector empresarial de Nuevo León? Iberdrola. Ya no existe ahí la Comisión Federal de Electricidad. Ahora se les vence un permiso a Iberdrola y está el Reforma diciendo de que va a haber un apagón porque quieren que se les renueve el permiso. ¿Cómo? ¿De qué quieren su nieve? Y no va a haber ningún apagón. Ahí está la Comisión Federal de Electricidad que les va a vender al mismo precio la energía eléctrica. Pero Calderón, después de ser presidente, miembro del Consejo de Administración de Iberdrola. Cuando me toca entrevistarme con el señor de Iberdrola, que le estoy planteando que debemos de buscar un acuerdo, me empieza a decir que todo está legal, ilegal, y con una arrogancia, comportándose con prepotencia, entendiendo que era lo mismo, o pensando que era lo mismo. Yo tuve que decir con todo respeto, oiga, ustedes nos han ofendido mucho como nación, como pueblo. ¿Cómo se llevan a trabajar a un expresidente de nuestro país? Es algo indigno. Eso no se debe de hacer, es inmoral. Entonces, pero así están los directores de Pemex, secretarios de energía, todos trabajando en las empresas. Imagínense un director de Pemex que tiene información confidencial, estratégica, sobre yacimientos de Pemex, mejor dicho, petróleo de la nación, que de repente se pasa a una empresa particular que recibe un contrato para explorar casualmente en donde hay petróleo, porque ya Pemex, con dinero del pueblo, invirtió en trabajos de exploración. Un contubernio. El gobierno estaba, lo he dicho varias veces, tomado al servicio de una minoría. Pues esto, ningún servidor público, dice la ley de austeridad, artículo 22, el 24. Ningún servidor público, es el 22, podrá utilizar recursos humanos, materiales o financieros institucionales para fines distintos a los relacionados con sus funciones. Su contravención será causa de responsabilidad administrativa en los términos que establezca la Ley General de Responsabilidad Administrativa. Los entes públicos deberán emitir sus correspondientes códigos de conducta en concordancia con la presente ley. Cada servidor público deberá protestar cumplirlo. Es un código de ética. Artículo 24. Para ocupar cualquier empleo, cargo o comisión en algún ente público, las personas interesadas se verán obligadas a separarse legalmente de los activos e intereses económicos particulares que estén relacionados con la materia o afecten de manera directa al ejercicio de sus responsabilidades públicas y que signifiquen un conflicto de intereses conforme a lo establecido en la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Los servidores públicos comprendidos en los grupos jerárquicos de mando superior a que se refiere el manual de percepciones previsto en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Gobierno Federal, que por cualquier motivo se separen de su cargo, no podrán ocupar puestos en empresas que hayan supervisado, regulado o respecto de las cuales hayan tenido información privilegiada en el ejercicio de su cargo, salvo que hubiesen transcurrido al menos 10 años. O sea, el que termine ahora el gobierno nuestro, 10 años. Esto no estaba regulado. Entonces, por eso se iban a las empresas. Si Zedillo tiene ingresos, pues es por eso. Sí. Pero ya está corregido. A ver, aquí están. Estas son las escuelas, son 114,000. El porcentaje de escuelas afectadas, 0.23%. Escuelas cerradas, 81 escuelas. Escuelas con grupos afectados, 178. Total, 259 escuelas. Este es el corte que tenemos. Ya nomás un comentario. Ahorita que se habla de Iberdrola no solo hace grandes negocios en México, también en España, y afectando a los consumidores españoles. Les ha subido la luz
en una cantidad exorbitante. Lo malo de España es que Iberdrola no solo tiene las de ciclo combinado, también tiene las hidroeléctricas. Ellos controlan en ese país las hidroeléctricas, entonces es un despropósito. Los precios de la electricidad para el consumidor español son altísimos y se calcula que entre el 2018 y en 3 años ha subido la luz más del 500% en España. Y lo que tiene Iberdrola, pues allá, pues es que tiene muy buenas agarraderas, es muy influyente, arriba, hasta el pináculo. Por eso están ahora disgustados. Ve uno El País y ahí está, ¿no? Como otros periódicos del mundo. Ayer veía yo una protesta en Francia. A ver si consigues el mensaje en Facebook o en Twitter. Y me gustó mucho el pie de página. Van a ver. Sí, ¿lo viste tú? Es una manifestación, pero es una persona. O sea, por eso estoy muy optimista, porque la gente está, pero bien avispada, muy consciente. Eso ayuda mucho. Por eso hablaba de las benditas redes sociales. Y desde luego que hay bots y manipulación y lo que sea. Pero no dejan de expresarse quienes piensan de otra manera, quienes piensan distinto. A ver si lo encuentran. Porque es también para darnos una idea de cómo son los medios a nivel mundial. Porque no es nada más México, son fenómenos mundiales. O decir es que esta prensa, ¿no?, está subvencionada o ya no está subvencionada, o esta prensa no tiene que ver con las causas del pueblo, sino nada más defiende intereses. Sí, pero no solo es México, para consuelo de muchos. Es un fenómeno mundial. Por eso es importante una transformación, una renovación tajante de la vida pública en todos los países. Y ya se está avanzando mucho, bastante, en todos lados. A ver si lo encuentran. Bueno, seguimos. ¿Quién va? A ver, Sara. Gracias, presidente. Buenos días. Preguntarle sobre el Tren Maya. ¿Qué vio que lo llevó a estos cambios en el Fonatur? Si no se prevé ya ningún cambio en la ruta, sobre las expropiaciones que se van a hacer de algunos predios. Si considera que ya el tiempo está encima, dada la magnitud de esta obra, o por qué los movimientos. ¿Qué es lo que usted ha visto que le preocupa? Pues lo que queremos es avanzar y terminar la obra y tener tiempo para operar el tren, porque lo podemos terminar antes de que concluya nuestro gobierno, si así lo decide el creador, la ciencia y el pueblo. Si terminamos nuestro mandato a finales de septiembre del 24, eso sin duda lo terminamos, pero lo que queremos es terminarlo con anticipación para operarlo, dejarlo operando, no entregarlo 15 días antes de que terminemos, sino poder operarlo desde finales del año próximo, que empiece ya a operar. Tenemos el compromiso de que nos van a empezar a entregar trenes Alstom en julio del año próximo, y a partir de ahí empiezan a entregar trenes estándares, los distintos trenes, tipos de trenes. Pero para entonces pues tenemos que tener, obviamente, pues terminada toda la vía, cerrar el circuito, y se nos dificultó un poco en el tramo de Cancún a Tulum, porque hay mucho tráfico en esta carretera y estamos buscando no afectar o afectar lo menos posible con la obra. Entonces originalmente habíamos pensado irnos para arriba como segundo piso, pero se nos elevaba el costo, también se afectaba y también nos consumía más tiempo. Entonces se optó por buscar otro trazo para irnos abajo, a ras de tierra, que no se afecte la carretera. Entonces esto nos llevó a acuerdos con propietarios. Todos se han portado muy bien. Quiero aprovechar para agradecerles. Ahí salió uno de los opositores nuestros a decir de que no se dejen, ¿no?, porque se hicieron expropiaciones, pero son expropiaciones concertadas. Lamento
correcto, ¿no? Decirlo para el opositor es que es el mecanismo más rápido para resolver. O sea, son expropiaciones concertadas con los dueños de los terrenos que se han portado de primera. Gente que tienen sus hoteles y en las partes de atrás, en los espaldares de la playa, o sea, tienen sus hoteles en 100 hectáreas y tienen 300. Entonces el tren va atrás y atraviesa el tren 1 kilómetro de su propiedad. Hay quienes no están cobrando, quienes están ayudando, porque pues es una obra muy importante para todos. Imagínense solo el transporte de todos los trabajadores de hoteles de Cancún a Tulum, transporte de los trabajadores, aparte de los turistas, porque les ayuda el tiempo que van a hacer, entre otras cosas. Entonces, eso por lo que corresponde al trazo, lo que tenemos pendiente, los 4 tramos grandes, vamos bien. Las 4 empresas están comprometidas a cumplir en tiempo. Es Motangil, es Carso, Indy, ICA, y en el tramo de Cancún a Tulum, Grupo México, una parte, y otra parte ya es la defensa. A ellos les tocan 2 tramos grandes, de Escárcega a Tulum, pero terminando el aeropuerto, o sea, después del 21, se van todos los ingenieros militares. Van a haber 10 frentes, de Escárcega a Tulum, y vamos a terminar. Y se hizo el cambio porque, pues, Javier May es pues un agente de trabajo de campo. Fue muy cuestionado porque resulta que no terminó la licenciatura. De los 3 mejores presidentes de México, hay uno que estudió hasta la educación básica. Fue un gran presidente. Y de los peores presidentes en la historia, pues han estudiado, se han graduado en Harvard. Eso no es decisivo. Fíjense que la política y la función pública, la administración pública, son oficios especiales. Ya no hablemos de profesión, oficios. No cualquiera, ¿eh? No es porque yo soy científico y ya voy a ser político. No, yo soy intelectual y voy a ser político. No, cuando se meten los intelectuales a políticos. Bueno, ahí está el caso de Vargas Llosa y de Krause. Pues, imagínense diciendo de que asesinó más gente Díaz Ordaz que Porfirio Díaz. Y así, ¿no? Bueno, resulta que Javier May es un hombre con principios, con ideales, honesto, trabajador. Yo quisiera 100 así, nada más tenemos 50, mujeres y hombres. Y miren lo que estamos haciendo. Pues Javier, por voluntad del pueblo, no por dedazo, se ha desempeñado ya, es como el caso de la maestra Delfina. Javier fue 2 veces presidente municipal de Comalcal, Tabasco, la perla de la Chontal. 2 veces presidente municipal. Senador de la República, no por dedazo, seguramente es de los senadores que más votos obtuvo. Entonces, claro que puede con eso. Y aquí no son cargos, son encargos. Claro que es todo el gobierno el que apoya, ¿no? Todos trabajamos y ayudamos, pero en el aeropuerto el responsable es el general Vallejo. En la refinería de Dos Bocas, Rocío Nale, a la que se le inunda cada rato la refinería, según el Reforma. Y ahora Javier May, porque llueva, truene o relámpague, vamos a estar inaugurando el Tren Maya a finales del año próximo. Entonces no podemos fallar y por eso estos cambios que hacemos. ¿De presupuesto cómo va la obra, presidente? ¿De presupuesto cómo va el Tren Maya? ¿Se ha incrementado por algunas razones? Se está revisando, pero lo que queremos es ejercer más, tener más avance físico y más avance financiero. Estamos hablando con las empresas. Hay empresas que deben de facturar hasta 1,000 millones por mes y no están avanzando de la misma forma. Pero ya tenemos un plan, se han portado muy bien todas las empresas y no es una obra del gobierno, es una obra de México, de todos. Y los empresarios así lo conciben. La gente está contentísima en todo el tramo, todo el recorrido del tren. Por eso había un candidato o un aspirante a candidato que decía de que se iba a oponer al Tren Maya. Pues como no hay que negarle
darle un consejo a nadie. Desde aquí le mandé a decir que no lo hiciera porque no le iba a ayudar, porque la gente quiere el tren. Y no es un invento, tengo encuestas de lo que la gente opina. Además, va a ayudar mucho a todo el desarrollo del sureste. Es una gran obra, pero eso es básicamente. Preguntaba la compañera de los nombramientos diplomáticos. Decía usted que son sus propuestas. Entiendo que los exgobernadores decidirán en virtud de lo que ha dicho su dirigente, si los expulsan o no del PRI. Sí. Y en el caso de Salmerón, sé bien que el tema ya se ha tomado por algunos adversarios para golpeteo político, como suele suceder. Pero, ¿qué le dice que haya denuncias de mujeres de distintos tipos, del ITAM, de la UNAM, incluso de Morena? ¿Eso le dice algo? Ellas dicen que, no hay denuncias formales ante el Ministerio Público, pero sí ante las instituciones académicas como el ITAM, sobre todo. Pues yo creo que tenemos que ir todos presentando denuncias ante las autoridades competentes y no quedarnos solo en la denuncia pública. Hay condiciones para denunciar judicialmente a quien comete un abuso, un ilícito. Todos tenemos que ayudar, porque si no, pues son campañas, ¿no?, que se pueden echar a andar y no se actuaría con justicia. No se puede juzgar a nadie si no existe un proceso de conformidad con la ley, si no hay pruebas. Imagínense un opositor, cualquier gente, ¿no?, que no sea bien visto por los medios de información, lo acaban, lo destruyen. O sea, son campañas de linchamiento. Entonces, no, denuncia, porque eso es lo más conveniente, ¿no? Ahora, estos hechos ocurrieron ya hace tiempo, estos hechos que ellas hablan de Sí, acoso. y ¿Tendrían que antes- denunciarlo ahora? Sí, ahora pues han tomado más fuerza porque sí hay intereses políticos, ¿no?, como en todo. Los opositores se valen de todo. Bueno, pero las mujeres que dicen que fueron agredidas no es un interés político. Pues tienen ellas que presentar sus denuncias, ¿sí?, y acudir al Ministerio Público y con toda la protección, señalar lo que sufrieron, padecieron, y la autoridad competente tiene que resolver, pero no juicios sumarios, ¿no? Y más cuando se trata de asuntos políticos. En estos casos, Pedro Salmerón pues ha estado teniendo diferencias en la academia con colegas, mujeres y hombres, diferencias políticas. Él estuvo en el ITAM y ahí tenía una postura y de ahí salió. Luego lo invitamos para entrar en el Instituto de Historia y Estudios de la Revolución Mexicana y dio una opinión sobre la Liga 23 de septiembre, sí, y se le lanzaron muy fuerte y él prefirió renunciar, ¿sí?, nos presentó su renuncia. Últimamente trabajaba en Guadalajara, en un museo, pero ahora pues ya está siendo cuestionado por esto. Ya, en efecto, se habían hecho denuncias públicas, pero sin que se presentaran ante las autoridades y no se hablaba del tema, pero ahora pues sí, ya es un tema polémico. Entonces, que lo resuelvan las autoridades y en este caso, quien va a aprobar la propuesta que yo envío es el Senado. Gracias, presidente. Esteban Durán, Vanguardia de Veracruz. Presidente, a raíz de que usted anunció durante campaña la amnistía para liberar a jóvenes víctimas o personas adultas de delitos fabricados, hasta el momento no se ha llevado en su totalidad. Hay aún todavía madres afectadas que demandan que haya una revisión de sus expedientes, puesto que, ya hay un caso de 2 madres cuyos hijos ya tienen 8 años detenidos con delitos fabricados y hasta el momento no se les ha dictado alguna sentencia. Entonces, estos piden que por favor se revisen sus expedientes para que de esta manera ellas ya puedan tener a sus hijos en casa. Dadas las carencias económicas que estas tienen, pues no hay posibilidad de que ellos se trasladen hasta el penal. Ellos están en Coahuila
de un penal aquí en la Ciudad de México, los trasladaron a Coahuila, entonces demandan que se revise este caso para que de esta manera ellos ya sean excarcelados, así como los de otras personas que están en este mismo tenor. Se han manifestado aquí afuera del Palacio, igualmente han hecho alguna manifestación en Toluca, frente a Palacio también en el Estado de México, y en algunos casos ha habido ya soluciones. Sin embargo, hay muchas más que no ha habido que tienen este problema, presidente. Sí, a ver si nos das la información. Nosotros tenemos esa asignatura pendiente, Sí, o sea, esa demanda incumplida, y estamos insistiendo en la Secretaría de Gobernación para buscar una forma de ayudar a mucha gente que está injustamente en la cárcel. Presidente, gracias. En otro tema, presidente, el gremio hípico del Hipódromo de las Américas está preocupado, dadas las irregularidades y corrupción que ha imperado en este hipódromo. A raíz, señalan, se aumentó más la corrupción después de que el entonces secretario de Gobernación, Santiago Krill Miranda, ahora diputado, derogara una ley e hiciera una propia para, señalan estos, para facilitar el otorgamiento de permisos para casinos, asimismo también para permitir que allegados suyos pues se despacharan con la cuchara grande en este sentido. Sergio García Pedrero, quien ya salió de esta Dirección General de Sorteos, tiene conocimiento al respecto. Igualmente también señalan que el que llegó, Manuel Marcos Díaz, pues tiene unas situaciones cuando estuvo con el gobernador del Estado de México, Erubiel Ávila Villegas, cuando estuvo como director de finanzas en la Secretaría de Salud, por lo que dudan que pueda haber un auténtico reglamento en el Hipódromo de las Américas que regule y que regrese la esencia al Hipódromo de las Américas, dado que todavía hay muchas irregularidades. Ellos desean que se haga una investigación, que se revise este reglamento creado por Santiago Krill Miranda, de las cuales señalan, bueno, pues ahí hay mucho dinero de por medio y se está afectando a todos los dueños de los caballos, a los jockeys, a quienes se están integrando ahí y que de cierta manera pues viven de esto y mantienen a sus familias. Ellos piden que haya alguna solución en este sentido, presidente, y que además también en manos del Hipódromo de las Américas está operado a la empresa Codere, que tiene el 85% de las acciones de este hipódromo y que además tiene una deuda fiscal por más de 1,172 millones de pesos tan solo en el año fiscal 2008, que también pide que se revise esto y que haya una aclaración en ese sentido y ver de qué manera, si podría llegar hasta acá el actual director de sorteos y permisos en ese sentido, para que explique en qué circunstancias está recibiendo pues todo esto de los casinos, de las apuestas, etcétera. Si te parece, nos das ahora los datos en los dos casos y lo vemos con Adán Augusto López Hernández, si te parece. Claro. Bueno, Gracias, ya terminamos. Nada más, no apareció. A ver, porque con eso terminamos. Mire, eso es una manifestación. Dice la que lo escribe, si el encabezado de esta foto dijera, abre comillas, protestas en el malecón de La Habana en contra del régimen socialista, cierra comillas, se habría viralizado en segundos la foto, ¿o no creen ustedes? Pero no, es París, y los que protestan por la reducción de sus pensiones son obreros. Los grandes medios no lo dirán. Y sí, hasta nos costó trabajo encontrar, pero es París, para ver los intereses que prevalecen en los medios, no solo en México, en el mundo. Son muy pocos los periódicos de periodistas, las radios de conductores o las televisoras que tienen que ver con trabajadores de la comunicación. Son grandes corporaciones empresariales. Hace una semana salió un reportaje de una revista inglesa hablando de la reforma eléctrica. Desde luego en contra, pero es normal. Y es una revista de esas famosísimas, pero pues uno entiende, ¿no? Es como lo que hablábamos del país. ¿Quién impulsa al país? Pues estas empresas españolas.
una vez los del País, ya lo dije, pero hay que repetir y repetir. Ahora sí que hay que repetirse. Después de que gana Peña Nieto la elección, que nosotros presentamos denuncia porque consideramos que fue un fraude, porque utilizaron dinero a raudales. Como el otro fraude, pues, el de la imposición a Calderón, pues presentamos una denuncia hablando de financiamiento ilegal. Todo lo que después se demostró. Bueno, ahí está abierto el caso de Odebrecht, que tiene que ver con eso. ¿Saben cómo tituló El País un editorial? Obrador, un lastre. Y repito, pues yo no odio, pero no olvido, por los intereses. Nos falta conseguir el otro, que es filosofía pura, el de los que defienden a los corruptos. O sea, cómo un régimen va creando, va fabricando, al mismo tiempo, ¿no?, que impone como forma de gobierno la corrupción, va creando su ejército de paleros, una especie de masoquismo, porque no es que les pagan, sí hay pues quienes reciben dinero para hacer apología del régimen corrupto, pero hay quienes no lo hacen convencidos o no se dan cuenta que están siendo manipulados. Seguro que va a salir, pero es bastante ingenioso y son de esos editoriales, ¿no?, de 2 líneas, como las caricaturas. Lo que sigue existiendo en la prensa escrita y hay que estarlas viendo, más que un editorial, que son como tafiles, ¿no? Pero una caricatura, en unos cuantos trazos, lo dicen todo. Pues son los mensajes también a veces de Face, muy pocas cosas, pero que dicen mucho, ¿no?, que se pueden transmitir. Bueno, pues nos vemos mañana. Lo vamos a decidir mañana lo decidimos, para ver si ya estamos en condiciones, ¿no? Porque siempre hay un post-COVID y este es un post-COVID. Sí, lo que me recomiende.